y de aquellas enfermedades que a través de los años no han venido azotando nuestro país y el mundo, ¿ya? Y aquellas que todavía prevalecen a pesar de que ya se han tomado medidas para erradicarlas. Sin embargo, que por alguna razón pues no han sido de repente del todo efectivas. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartirles. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos saludan. Vamos iniciando. A ver. Voy un ratito. Ahí está. Ahora sí. Ya me observan, ¿verdad? La PPT, ¿no? Ya, voy ingresando entonces al chat y acá los veo. Listo, ahora sí. Ya nos vemos y ya los puedo leer. Vamos acá. Vamos a ver el tema del día de hoy. Como les decía, era vigilancia epidemiológica. Ya vamos a ver las emergencias y desastres en salud pública. Y es que hemos tenido muchos aciertos y desaciertos en lo que respecta al manejo de la vigilancia epidemiológica. ¿Y por qué sucede esto? Como recordarás la sesión anterior, hemos visto la visita domiciliaria. Hemos visto la importancia de realizar una adecuada visita domiciliaria, recabar información que realmente es importante. Pero a veces sucede que al momento de recolectar la información, como les he dicho en varias sesiones, no es la correcta. Ya sea porque la familia te miente, o ya sea porque por falta de tiempo, ¿ok? El personal encargado de realizar las encuestas no las realiza como las debe ser. Muchas veces asume datos, ¿no? Y el hecho de asumir, pues me pone en una posición de desventaja porque yo lo estoy juzgando desde mi realidad, desde mi perspectiva, ¿no? Y quizás no funciona así. Entonces, si te das cuenta, todas estas clases que hemos ido conversando, una cosa depende de la otra y depende de la otra. Entonces, si no hacemos bien el recojo de datos, si nuestras encuestas no reflejan lo que realmente se está viendo en casa, vamos a tener problemas a gran escala. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La vigilancia epidemiológica nos habla de justamente cómo son tratados esos datos que hemos conseguido. ¿Ya? En lo que respecta a la calidad de vida de las personas, en lo que respecta a las enfermedades que hemos podido detectar, en las enfermedades que están actualmente en brote, aquellas enfermedades que ya no. ¿Y qué es lo que he podido observar en la comunidad? Por ejemplo, uno de ustedes, recuerdo en la sesión anterior decían, ¿no? Muchas veces las familias tienen un poquito de desconfianza en lo que respecta a la vacunación. ¿Ya? No vacunan a sus hijos. Resultado de eso, ¿cuál va a ser? Que como no están sensibilizados frente a esa enfermedad va a empezar a brotar. Y las personas, en vez de sensibilizarse y decir, ¿no? Wow, la hubiera vacunado, ¿no? De repente así no se hubiera enfermado. Al contrario. Dicen, ya ves, señorita, imagínese, sin vacuna se enfermó, ahora, ¿qué hubiera sido que le pongan la vacuna? Y quienes trabajan en comunidad, seguro que les ha pasado eso, segurísimo. ¿Ya? Entonces, ¿todo de dónde parte? De una adecuada comunicación. Si ustedes no se comunican adecuadamente con las familias, no les hacen comprender, ¿no? El objetivo de nuestras visitas, no vamos a tener buen resultado. Vamos acá porque el tema hoy día es un poquito extenso en lo que respecta a la parte de enfermedades. Miren aquí. La vigilancia epidemiológica es uno de los instrumentos de la salud pública con mayor aplicación en el mundo para registrar sistemáticamente la ocurrencia de enfermedades y sus determinantes en un área geográfica determinada,
con la finalidad de conocer su frecuencia y sus tendencias, así como para llevar acciones sanitarias para su control y eliminación. Vamos por partes. Hay que recordar que la vigilancia epidemiológica es parte de la salud pública. ¿Y qué vendría a ser la salud pública? La salud pública es la más grande estrategia que tienen justamente los organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En un inicio, ese fue el objetivo, mejorar la calidad de vida. Pero ¿cómo voy a mejorar la calidad de vida si no los conozco? Si no sé cuáles son sus intereses, si no sé qué es lo que rechazan. Entonces, ahora como vamos a ver más adelante, la salud pública y la vigilancia epidemiológica en sí ya tienen su historia. Y las enfermedades también tienen su historia. ¿Ok? Esto se aplica en todo el mundo. Países subdesarrollados como nosotros, países desarrollados. ¿Por qué? Porque todos los países tienen de alguna manera problemas de salud. Por ejemplo, en los países subdesarrollados, ¿qué es lo que encontramos? Normalmente, temas de desnutrición, temas de sobrepoblación, ¿no? Hemos visto que inclusive el hecho de no tener un empleo influye de alguna manera en nuestra salud. Entonces, la salud pública ve todo ese sistema a nivel macro, ¿ya? Por regiones, por países, por continentes, ¿ya? Y es que a la larga, seas de aquí, seas de Europa, seas de Asia, seas de Marte, seas de donde seas, en realidad todos tenemos las mismas necesidades y el mismo objetivo, que es conservar nuestra salud. Lo que pasa es que a veces no tenemos las mismas oportunidades. En un país tercermundista como en el que nosotros vivimos, normalmente tenemos que conseguir atención médica a través de lo que nos puede brindar el Estado. Pero en otros países, como yo gano bien, porque obviamente tengo un buen trabajo, ¿qué es lo que pasa? Yo aporto y recibo un servicio distinto, ¿ya? Ojo, se los hablo como otros países, ¿por qué? Porque aquí en Lima, el porcentaje de personas que tienen una EPS, un seguro aparte del que te puede brindar salud, son pocas o son gente adinerada. Muy pocas veces acceden a una EPS las personas de la comunidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los determinantes que también vamos a estudiar. Ya, entonces no nos olvidemos, la vigilancia epidemiológica busca registrar la ocurrencia de enfermedades. Apenas aparece un caso nuevo, ahí hay que detectarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfermó? ¿Estuvo en contacto con alguien? ¿Viajó? Para que se nos haga más fácil y más familiares los términos, recuerden cuando empezamos con el tema del COVID. ¿Se acuerdan? Y estoy segura que quizás ustedes han pasado lo mismo que yo. Cuando yo veía en la tele, ¿no? Que había una enfermedad que se llamaba COVID y que afectaba a las personas allá, por China, ¿no? Y todo eso, muy tontamente, sin pensar en la magnitud, y decía, wow, ahora es chinito, ¿no? Tienen sus enfermedades. ¿Por qué no se nos ocurrió? Y les digo, no solamente a mí como ciudadano, pero al gobierno. ¿Por qué no se nos ocurrió que esas personas que estaban allí infectadas podían infectar al resto? ¿Por qué no se nos ocurrió que nosotros tenemos personas que van y vienen de China, ¿no? Que importan de allá, que han viajado hace poco? ¿Por qué no lo pensamos? ¿Mm? Entonces, quizás a ustedes les ha pasado, por eso les digo lo mismo que yo. Cuando realmente ya vimos que en Perú teníamos casos, es donde recién, ¿qué pasó? Recién cerramos fronteras, cuando ya era demasiado tarde.
Ustedes de repente saben que hay países que han sido muy vagamente infectados con el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes qué lugares no han sido infectados? O bueno, en todo caso, no a gran magnitud. A ver, Marina está ingresando, muy bien. A ver, ¿estamos atentos, señores? ¿Dónde estamos? No, nada, nada. Para hablar de vigilancia epidemiológica tenemos que recordar los últimos brotes de enfermedades, ¿ya? Si no, no nos va a ser fácil. Les comento, ustedes saben que Corea del Norte, es uno de los países, por decirlo de alguna manera, más cerrados. No cualquier ingresa. Y si ingresas, estás obviamente vigilado todo el tiempo. No es un país libre, ellos tienen sus reglas muy marcadas, muy delimitadas. Y justamente este país le afectó el COVID de manera mínima. ¿Por qué? Por la vida o el estilo de vida que ellos llevan. Vamos con sus vecinos, Corea del Sur. En Corea del Sur hubo gran cantidad de muertos. Vamos a la India. Si ustedes recuerdan los reportes, decían de que esas personas ya no podían con la cantidad de infectados y qué era lo que hacía, los quemaban en cualquier lugar, porque ojo, ellos tienen su espacio, pero los quemaban en cualquier lugar, porque ya no podían más, ya no había espacio donde poder atenderlos. ¿Sí? Entonces, eso busca la vigilancia epidemiológica, detectar al caso cero para en base a él estudiar cómo fue la fuente de contagio, qué sintió, a los cuántos días empezó a sentir síntomas, le dieron algún tratamiento, no le dieron, se murió, para en base a eso tener ya un estimado de qué es lo que va a suceder. Ok, si mientras tanto tenemos alguna participación, por favor no se olviden que está el chat. Los estoy notando el día de hoy un poquito callados. Vamos acá. Entonces, finalmente, ¿qué cosa es la vigilancia epidemiológica? Es la recopilación, análisis e interpretación sistemática y constante de datos para utilizarlos en la planificación, ejecución, evaluación de intervenciones en salud pública, ¿ya? Y dirigidas a prevenir y o controlar los riesgos y daños a la salud. Bien, entonces, estos datos, obviamente, son recibidos ¿de dónde? De los centros de salud, de primer, segundo, de tercer nivel. ¿Y dónde vamos a nosotros justamente reportar? Al centro de salud. Si yo detecto un caso, vamos a suponer, de un sarampión que normalmente no se ha visto en los últimos años. Apenas yo detecto la sintomatología, tengo que reportarlo. Cuando se ha reportado eso, ¿qué es lo que va a pasar? Hacemos visitas domiciliarias a ese lugar. Sacamos análisis, todo tipo de pruebas, confirmamos el caso, ¿sí? Y en base a eso ya tenemos detectada a una persona con sarampión. Seguimos avanzando a la familia. La familia se siente bien, se siente mal, han presentado síntomas, hacemos todos los análisis de laboratorio y detectamos. De repente son 2 o 3 más infectados. De ahí vamos a la comunidad. De ahí vamos al distrito y así. Y todo eso se va reportando. Y esos reportes que ustedes ven van escalando. Les comento, nosotros no tenemos brote de sarampión como tal desde el año 2013, 14, por ahí, que hubo un brote, ¿ya? En el norte y acá en Lima, justamente también en la parte norte. ¿Qué es lo que se hizo apenas se detectó ese brote? Se empezó campañas de vacunación.
Campañas de vacunación específicas para evitar que hubiera un rebrote de sarampión. Recuerden que el sarampión es una enfermedad complicada, no es tan fácil tampoco. Así también hemos tenido rebrotes de qué? De enfermedades como la polio. La polio es una enfermedad que no se ve hace años. Sin embargo, hay etapas, hay momentos en los cuales por ahí detectas un caso, de repente detectas dos. Pero todos esos valores que ustedes van detectando, ¿ok? Los tienen que ir evaluando. Vamos acá entonces. Lo siguiente que vamos a ver es la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicarle a nuestros pacientes, ¿ok? ¿Cómo es que se enferman? ¿A qué me refiero? La enfermedad tiene etapas. Yo me enfermo, empiezo a presentar los síntomas, ¿no? Si voy o no voy al médico, ya bueno, recibo un diagnóstico y en base a eso voy a recibir un tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero, el desenlace, ¿cuál puede ser finalmente? Uno, que me recupere, otro, que me complique y tenga que pasar de repente una cirugía o un procedimiento más grande, o en el peor de los casos, que me muera. Pero siempre que nosotros estemos enfermos, debemos recordar de que la variedad de opciones siempre va a estar presentes. Y no por eso podemos culpar al personal de salud. Les voy a compartir entonces un ratito este video. Un momento. Aquí está. Les voy a compartir este video para que ustedes observen cuál es el proceso de la historia natural de la enfermedad. Esto lo ha realizado un licenciado, aquí está, un licenciado que es bastante práctico al momento de explicarnos cómo funciona esto, ¿ya? Porque el cuadro, si bien es cierto, es un poquito complicado, se ve complicado, pero si ustedes lo ven con detenimiento, van a darse cuenta que no lo es. Les voy a compartir entonces, atentos. Aquí está. De la enfermedad es la evolución de un proceso patológico sin intervención médica, o sea que es el proceso natural que toma una enfermedad para desarrollarse sin la intervención de un profesional médico o de la salud. ¿Pero qué es la salud? La salud es un estado en el que un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y puede ejercer con total normalidad sus funciones. La OMS define que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, se agregó en los últimos años a la definición de salud que también es el equilibrio con el medio ambiente. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad se define como la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Muy bien, chicos, vamos a desarrollar paso a paso lo que es la historia natural de la enfermedad. Para eso utilizaremos este cuadro que es la historia natural de la enfermedad del Chagas. No se preocupe, sé que parece muy complicado de entender, pero realmente es muy fácil. Muy bien, vamos a ello. La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. En otras palabras, es la manera de evolucionar de esta. El estudio detallado de la historia natural de la enfermedad ha sido uno de los más fructíferos en el campo de la medicina, ya que con la observación y la descripción adecuada se ha logrado comprender su curso y así detectar la enfermedad de manera temprana y prevenir sus secuelas. El desarrollo de la historia natural de la enfermedad se divide en dos etapas, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Está separada de esta forma, como se puede ver en la pantalla. No se preocupen por los tres cuadros inferiores, más adelante les explicaré qué va ahí. El periodo prepatogénico. Esta fase se da previo al inicio de la enfermedad. El ser vivo no presenta manifestaciones clínicas ni cambios celulares, tisulares u orgánicas. Está conformado por las condiciones del huésped, el agente y el medio ambiente, que juntos forman la triada epidemiológica, que estoy seguro que en algún momento lo habrás escuchado. Es también conocida como cadena de infección. Es utilizada para entender las relaciones entre los diferentes elementos que producen la aparición de una enfermedad transmisible. Muy bien, conozcamos un poco mejor estos elementos. El agente es un antígeno que puede ser un microorganismo
microorganismo, sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa es esencial para que se produzca una enfermedad. Los agentes pueden dividirse en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos son organismos vivos capaces de producir una infección por su presencia o sustancias en el cuerpo, como son las bacterias, el virus, los protozoos, entre otros. Dentro de los agentes no biológicos se encuentran los químicos y los físicos, que pueden causarnos daño y enfermarnos. En la imagen se puede ver algunos de ellos. Luego está el huésped. El huésped es una persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente patógeno dentro de su cuerpo. En otras palabras, es la persona que se enfermará. Del huésped deben estudiarse factores como la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, los hábitos, características hereditarias, entre otras, para poder comprender qué tan agresivo podría ser el agente dentro del cuerpo. Y por último se encuentra el medio ambiente. El medio ambiente se refiere al entorno adecuado que necesita el agente o el microorganismo para desarrollar la enfermedad en el huésped. Las condiciones ambientales son un componente fundamental para el crecimiento y la propagación de la enfermedad. Las condiciones ambientales pueden dividirse en factores físicos, factores biológicos y factores socioeconómicos. Entre los factores físicos resaltantes se encuentra el clima y la geografía. En los socioeconómicos se encuentra la promiscuidad, el hacinamiento, el acceso a servicios públicos, el acceso a los servicios de salud o las condiciones de insalubridad. Y en los biológicos están los animales, como los insectos que transmiten enfermedades, y también los contaminantes ambientales. Entonces, en resumen, en el periodo prepatogénico lo que sucederá es que se darán las condiciones adecuadas para que ingrese el antígeno patógeno al cuerpo. Periodo patogénico es el periodo donde se presenta la enfermedad. En este se muestran los cambios que se dan en el huésped una vez que el agente haya ingresado. El periodo patogénico inicia con sutiles cambios celulares y tisulares, o sea, los signos y síntomas. Muy bien chicos, ahora el periodo patogénico se divide en dos subperiodos. Son fáciles de entender y sobre todo esenciales. Estos son el periodo subclínico y el periodo clínico. Como se puede ver en la pantalla, están divididos por una línea imaginaria llamada horizonte clínico. Esto con la finalidad de manifestar el momento. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta Del inicio de los síntomas de la enfermedad, que ya vamos a aprenderlo juntos más adelante. Periodo subclínico es el tiempo comprendido entre el ingreso del antígeno al cuerpo hasta la aparición de los primeros síntomas. Este periodo de tiempo puede ser tan corto como algunos minutos, largo como días en el caso de la gripe, por ejemplo, o tan largos como años en el caso de la diabetes o el SIDA. En las enfermedades transmisibles o infecciosas, ese periodo se le conoce como incubación, que es el tiempo en que el agente o el microorganismo se multiplica lo suficiente para poder causar daño en el cuerpo y así producir la aparición de los síntomas. Enfermedades como la gripe, el SIDA, el COVID-19, la sífilis, entre otros. En las enfermedades degenerativas, ese periodo de tiempo se le conoce como latencia, que es el tiempo en el que el cuerpo se debilita o estimula a generar algunas enfermedades por diferentes factores de estilo de vida de la persona. Enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el Alzheimer, el cáncer, la arteriosclerosis, entre otros, que son enfermedades que en su gran mayoría, por lo general, demoran años en manifestarse. Y luego está el periodo clínico, que es el momento cuando el ser vivo presenta los signos y síntomas y en donde se produce el desenlace de la enfermedad. El periodo clínico se divide en tres etapas: el periodo prodrómico, el periodo clínico y el periodo de resolución. El periodo prodrómico es cuando se presentan las manifestaciones generales, o sea, donde se da la fiebre, la inflamación y el dolor, que son signos y síntomas comunes de cualquier patología, lo que hace difícil un diagnóstico exacto. Y luego está el periodo clínico, que es donde se manifiestan los signos y síntomas específicos de la enfermedad, facilitando su diagnóstico y manejo, como podemos ver acá en el círculo, en el ejemplo del Chagas, ¿no? Luego está el periodo de resolución, que es la etapa final de la enfermedad, donde pueden suceder tres cosas. Uno, donde nos curamos. El otro es donde se vuelve una enfermedad crónica, o sea que no nos sanamos del todo y a que a la larga habrá secuelas, como se ve en este caso del Chagas, en este ejemplo. También podemos usar como ejemplo la diabetes, ¿no? Que podemos controlarlo ya que también es una enfermedad crónica y no nos sanamos del todo de esta. Y por último, el desenlace o la última resolución es la muerte, ¿no? Cuando el cuerpo infectado no soporta la enfermedad.
Ahora, dentro de este proceso hay formas de ir previniendo que la enfermedad siga avanzando o se vaya desarrollando completamente. Para esto existe la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se aplica en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad, antes de que el individuo enferme. Tiene como finalidad evitar que la enfermedad se dé, o sea que tiene como objetivo que el huésped no tenga contacto con el agente. Aquí tenemos la promoción de la salud y la protección específica. En la promoción de la salud lo que se busca es una buena educación sanitaria, una buena nutrición, condiciones adecuadas de vivienda, exámenes periódicos de salud, ¿no? Y en la protección específica lo que se busca es la inmunización, si existe una vacuna contra la enfermedad de la cual queremos protegernos, o prevención contra riesgos ocupacionales, o sea, tener un ambiente seguro, ¿no? Lo que es la salud ocupacional. Luego se encuentra la prevención secundaria. Se presenta en el periodo patogénico debido a que falló la prevención primaria. Tiene como finalidad el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Aquí tenemos al diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, y tenemos la limitación de daños. Dentro del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, su objetivo es detectar la enfermedad en forma temprana y administrar tratamiento específico para combatirla de forma inmediata y evitando la propagación. Esto es posible dentro del periodo subclínico. Luego está la limitación de daño. Su objetivo es evitar que la enfermedad progrese y evitar secuelas, incapacidad o la muerte mediante medidas específicas y un tratamiento más agresivo contra la enfermedad, ¿no? Y esto se desarrolla en la parte del periodo clínico, cuando se está dando los síntomas específicos de la enfermedad. Y por último tenemos la prevención terciaria, que es la fase denominada como rehabilitación y corresponde al nivel de salud más alto. Tiene como objetivo buscar programas basados en las capacidades que le quedan al individuo luego de la enfermedad, tratando de descubrir sus habilidades, tomando en cuenta sus capacidades mentales y las repercusiones sociales y emocionales que esto podría ocasionarle. Estos son pues la fisioterapia, utilización de aparatos ortopédicos, terapias psicológicas y ocupacionales, ubicación selectiva de minusválidos en algunos empleos, ¿no? Muy bien. Entonces, estas serían las acciones en los 3 tipos de prevención del Chagas si lo ameritaran, ¿no? Y así como consecuencia también hemos aprendido a leer y comprender una historia natural de la enfermedad. A ver, estoy encendiendo nada más mi audio para seguir, para explicarles en base a este video que ustedes acaban de observar. Mire, tenemos aquí 2 etapas, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. ¿A qué nivel trabajamos nosotros? A nivel prepatogénico. La idea de la enfermería comunitaria es evitar que las personas se enfermen, ¿correcto? Hay que tratar de evitar que las personas se enfermen. Y para eso, observa, nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, acá les ha puesto la enfermedad de Chagas, ¿ya? Pero vamos a trabajar ahorita con una enfermedad que la tenemos acá bien a flor de piel, bien conocida por todos. A ver, vamos a trabajar ahorita con el COVID, ¿ya? Todos lo conocemos, quizás a todos nos ha dado, ¿ya? Vamos a trabajar. En el periodo prepatogénico, ¿qué tenemos que ubicar? Primero, la tríada epidemiológica. ¿Cuáles son los actores de la tríada epidemiológica? El agente causal, el huésped y el medio. Vamos a ver, ¿quién causa el COVID? A ver, participemos en el chat. ¿Quién es el causante del COVID? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Qué cosa es el COVID? Es un virus, excelente. El COVID es un virus. Es un tipo SARS-CoV-2. Así es un tipo SARS-2. Vamos con eso. Miren, miren, vamos a detenernos acá. Si nosotros sabemos que el COVID es un virus, ¿por qué? ¿Por qué las personas toman antibióticos? Pregunto yo. ¿El virus es sensible al antibiótico? ¿El antibiótico lo mata? A ver, te pregunto. No. Así es, el antibiótico no lo mata. Entonces, una persona que está con COVID no necesariamente necesita recibir antibióticos. Pero sin embargo, mira, y eso ha pasado hace poquito, si tú vas a preguntar a cualquier farmacia vecina, hay escasez de acitromicina, porque como es antibiótico y la gente ya lo tomó anteriormente, ahorita todo el mundo ha comprado por si acaso su acitromicina. Y es así.
¿Se dan cuenta? Entonces, vamos empezando por eso. Es un virus. Al ser un virus, tiene sus etapas propias, es decir, nace, crece, se reproduce y se muere. Pero ¿de qué va a depender que se demore o avance rápido sus etapas? Del medio ambiente. ¿Cómo puedo fomentar que el virus se fortalezca, que el virus se quede? ¿A dónde le gusta estar al virus? Si es un virus de tipo SARS, es un virus respiratorio, ¿verdad? Es un virus respiratorio. Entonces, ¿qué cuidados debería tener en el medio ambiente para que este virus no se haga más fuerte, no siga mutando? Les pongo un ejemplo. Muy bien, falta de ventilación. Eso es fundamental y es el error más grande que a veces las personas de la comunidad cometen, ¿no? Fulanito está resfriado. No, cierra las ventanas que no le vaya a dar el aire. No, al contrario, el ambiente tiene que estar ventilado. Cuando el ambiente está cerrado, el virus todavía, pues como quien dice, se apapacha más y se queda. Mientras más frío, mientras más fresco, más ventilado, mucho mejor. ¿Qué más? Alicul me dice el aseo. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, en todo caso sería la limpieza, ¿no? ¿La limpieza de qué? ¿Cómo estornudamos? ¿Cómo estornuda la gente en la calle? ¿Se cubre al estornudar o al toser? No. Tú estás pasando, caminando muy tranquilamente y de repente no falta alguien que empieza, ¡ah, chu! Y te hace así como hacen los chamanes, así tu baño de florecimiento, así igualito, ¿no? Así igualito, te hace un baño de florecimiento, te hace con sus mocos. Entonces, imagínate, ¿no? Mal. ¿Qué más? Lavarnos las manos. Muy bien, Jenny me dice, no sé qué, contagia a los demás integrantes de la familia. Así es. Ahorita hablamos de la vacuna, Cristina, justamente. Por tal motivo, en el hospital se utiliza ventiladores y siempre las ventanas del hospital están abiertas, sea primavera, verano, otoño, invierno. ¿Se han percatado de eso? Siempre, cualquier estación del año, las ventanas del hospital están abiertas. ¿Por qué? Porque se supone que tienes que buscar que el ambiente sea ventilado, ¿ya? Lo importante del lavado de manos, aire acondicionado. Miren, el aire acondicionado sí, ahí sí tenemos un poquito de discrepancia, porque no todas las personas lo toleran bien. Y además la idea es que el aire circule. Para que el aire acondicionado funcione, el ambiente debe estar cerrado. Es como en tu carro. Cuando tú tienes tu carro y prendes el aire acondicionado para que puedas sentir el frío, tienes que cerrar las ventanas, ¿cierto? ¿No? Entonces, acá la idea no es esa. La idea es que el aire circule, que se ventile. Muy bien, entonces, justo Cristina nos hablaba del tema de las vacunas. Las vacunas, ahora la gente dice, nos están obligando a poner más vacunas, ¿cómo es posible? Yo ya tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tendremos muchas más. ¿Por qué? Porque mientras este señor, el COVID, siga mutando, siempre va a tener que salir una nueva versión para poder atacar al nuevo virus. ¿Y a qué me refiero con la mutación? El virus cada vez se hace más fuerte porque ya sabe cómo lo ataca, ¿no? Ya sabe que la gente está vacunada. Entonces, él tiene que buscar un espacio o una condición para ahí atacar. Es por eso que se modifica, muta, como dicen ustedes, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Porque cada vez se va haciendo más resistente. Es por eso que los que ya nos vacunamos previamente, muy bien, bien gracias para los virus de esa época. Pero hoy por hoy tenemos otras variantes. ¿Eso qué implica? Que tenemos que volver a vacunarnos. ¿Ya? Otro punto importante y que se los dejo a reflexión es lo siguiente. Recuerden que estas vacunas de COVID fueron creadas rápidamente.
sea, no hubo tiempo de que pasaran todos los procesos normales que cumple una vacuna. Aquí se tuvo que crear a la mala, pues, ¿no? Rapidito. Entonces, ¿qué tan efectiva es? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Se está observando. Se está observando cómo va comportándose las personas que han recibido la vacuna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no han encontrado todavía la cura. Es que no va a haber cura porque es virus. Al ser virus no tiene cura. Igual que el VIH, igual que el virus de la hepatitis B. Todos los que son virus no tienen cura. Lo único que tenemos que hacer para prevenirlo es vacunarnos para ya por lo menos tener una memoria, que nuestro sistema de defensa ya tenga una memoria previa, si es que se aparece el bicho, y cuidarnos, pues. Solo se ha creado con los mismos anticuerpos del virus. Así es. Por eso es que les digo, los virus que se trabajó con las anteriores variantes ya quedaron. O sea, si regresara por ahí la variante de la primera ola, ya normal nosotros, ¿no? Porque ya nos vacunamos frente a ese tipo. Pero si aparece otro tipo, estamos en cero de nuevo. Eso tenemos que explicarle a la comunidad. La gente dice, no, el doctor a cada rato me quiere poner vacuna. Seguro le pagan por poner tantas vacunas. No, no te pagan. No es así. La vacuna no ayuda a que el contagio no sea muy letal. Creo que al contrario. La vacuna ayuda a que si me enfermo, no me muera. Por lo menos me dé más simple y no sea tan complicado. ¿Ya? Recuerden, la vacuna no es que evita sí o sí que te enfermes. La gente dice, señorita, entonces me pongo la vacuna y no me voy a enfermar. Segura, ¿verdad? No me voy a enfermar. No, no es así. No puedes asegurar nada. ¿Ya? ¿Y el huésped quién es? Pues nosotros, ¿no? Ahora, dentro de nosotros también hay ciertas características. Generalmente, cuando se trata de un virus, ataca a las personas que tienen su sistema de defensa bajo. ¿Ya? Muy bien, entonces, como yo les decía, nosotros como enfermería comunitaria trabajamos acá, en la prevención primaria. Control vectorial, ¿no? En este caso, cribado de la sangre donada, mejorar las condiciones de la vivienda, empleo de mosquiteros. Entonces, esto funciona para echadas. En el caso de nosotros, ¿cuáles serían nuestras medidas de prevención primaria? Uno, que las personas se hayan vacunado. Dos, realizar charlas o educación sanitaria sobre la importancia de la higiene y la ventilación. Eso las personas no entienden. No entienden. Acá, por ejemplo, en Lima, que somos ciudad y somos muchos y no hay adecuado transporte, a pesar de que hay un sol infernal, la gente no quiere abrir la ventana. No quiere, no quiere. Señorita, me dé el sol. Pero el sol te va a dar igual con luna o sin luna, ¿no? El sol no tiene una protección especial para que no te quemes. Igual te vas a quemar. Por lo menos abre tu ventana, ventílate. Lo más chistoso que en algún momento me ha tocado es, no, señorita, no abro porque estoy con mi celular y me vayan a robar. ¿Qué tan necesario es que tengas el celular en la mano todo tu trayecto? ¿Mm? ¿Qué tan necesario es? ¿Ok? Entonces, eso hay que tener muy presente. ¿Ya? Así funciona la historia natural de la enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, si todo esto no fue eficaz, vamos a pasar a la segunda etapa, que es la del periodo patogénico. Y acá la persona, como tú ves, se enferma y tiene todo un tipo de, un proceso, ¿no? De enfermedad. Empieza el tema respiratorio, las secreciones, etc. Voy a dejar de compartir un ratito. Ya está. Para regresar con nuestro PPT. Entonces ya tenemos más clara, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Acá está. Ya tenemos entonces más claro cómo funciona esto de la vigilancia epidemiológica.
No se preocupen, algo pasó. Ayer me salí las clases de la noche. ¿Ah, estás en la noche también? Ah, miren, qué genial. No recuerden, ¿verdad? Antes era más fácil manejar los nombres porque eran menos, eran poquitos en los otros turnos, pero ahora veo tantos nombres que ya sí me mareo. Pero me haré en cuenta. A ver, miren acá. En la actualidad, la forma de hacer vigilancia en la mayoría de los países transita hacia un modelo enmarcado en una corriente de la salud pública, en la que la promoción de la salud se ha consolidado como un área prioritaria. Entonces, mira aquí, para nosotros evitar que las personas se nos enfermen, hay que hacer promoción de la salud. Y les puse esta imagen, porque esta imagen más o menos, ¿ya? Refleja lo que deberíamos cuidar. Por ejemplo, miren la S, tenemos el deporte. La gente de tu comunidad hace deporte, han creado de repente un espacio, tienen una losa quizás, porque la mayoría de comunidades tienen una losa deportiva. ¿Qué hacen frente a ello? La mayoría de veces solo los niños están jugando fútbol. Y los adultos, ¿por qué un adulto no puede salir a caminar, no? Alrededor de la losa, 15, 20 minutos. ¿Por qué? ¿Mm? Hay que tratar de fomentar el ejercicio. ¿Qué más? Mira aquí, en lo que respecta a la A, te habla de un tomate, ¿no? Y todo lo que es la alimentación, ¿no? A ver, si yo dicto clases a los adultos mayores en baile terapia. Ah, genial. Mira, qué excelente, ¿no? Acá su compañera dicta baile para adultos mayores. Ya hacen previo una caminata. Excelente. ¿No? ¿Por qué? Porque mira, el deporte, la alimentación y esto de acá, que refleja la mente, los pensamientos, el control de las emociones, todo esto en conjunto logran el bienestar de la persona. Ninguno de estos criterios me debe faltar. No me debe faltar ejercicio o actividad física, no me debe faltar una alimentación adecuada, ni tampoco me puede faltar una paz mental. ¿Ya? Tienes niños con discapacidad, haces psicomotricidad. Ah, mira, qué interesante tu trabajo. Genial. Miren ustedes. Muy bien. Ahora, hay algo más que mencionar y que esto nos facilita un montón la vida en lo que respecta a vigilancia epidemiológica. Apoyar en el desarrollo de los sistemas de computación, comunicación y georreferencia, la vigilancia epidemiológica expande su quehacer, incorporando en los sistemas de información alertas tempranas para enfermedades emergentes y reemergentes, así como factores de riesgo y de protección, entendidos como variables biológicas, ambientales, sociales y económicas de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Entonces, ¿qué les quiero mostrar aquí? Que ahora no es que yo tengo que enviar la información de un centro de salud a otro. Ahora ya existen sistemas, ¿no? Integrados en los cuales, así como los drives que nosotros utilizamos para nuestros trabajos, y cuando yo necesito compartir una información, lo subo al Drive y lo puede ver cualquiera en cualquier momento. Igual sucede con la salud, con la vigilancia epidemiológica. Yo subo mi reporte, en Perú hubo un caso de tal cosa, el señor tiene, no sé, pues 40 años, tiene tales características, le ha pasado esto, esto, aquello, y ¡zas! Mando mi caso. Ahora yo quiero ver, de repente solo Perú es afectado por esta enfermedad, buscamos. De repente en América Latina, de repente busco en Europa, de repente busco en todo el mundo. Entonces, ya la ventaja de que tengamos los medios para poder comunicarnos entre todos ayuda muchísimo a que la comunicación sea más fluida entre países. Porque acuérdate que, tal como nos pasó en la pandemia, las enfermedades ahora las comparten los países. Ya no es que, ay, hubo brote de sarampión acá en Perú y se quedó nada más en Perú. No, no se quedó en Perú. ¿Ya? Hay un sistema de vigilancia epidemiológica, dice acá. Es el conjunto de procesos y actividades definidos, regulados y organizados por un país
con el objeto de obtener información oportuna y de calidad acerca del estado de salud de la población para la toma de decisiones de salud pública. Cada nación cuenta con un sistema de vigilancia que es único, definido idealmente por sus expertos, enfocado a los perfiles epidemiológicos y riesgos a la salud prioritarios para su población, y operado de acuerdo con la capacidad financiera y logística disponible. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica tal cual es como su nombre. Son procesos, ¿ya?, que ayudan a estar atento para que se pueda recibir información oportuna y de calidad sobre enfermedades. Pero este sistema depende de cada país. Y acá, como tal lo dice, funciona de acuerdo con la capacidad financiera y logística disponible. Acá en Perú, lamentablemente, nuestros sistemas de reportes no son muy buenos. No funcionan al 100%. Entonces, para que yo me entere que hay una enfermedad que está presentando casos, me demoro. ¿Por qué? Porque como el sistema es pagado, muchas veces el gobierno no lo paga. De repente el sistema se puede aplicar, perdón, en una computadora moderna. Y mi centro de salud tiene una computadora pues del año 2000 que no le carga ese programa. No soporta. Entonces, ¿cómo me entero yo que está pasando cosas afuera? Hay programas de vigilancia epidemiológica en otros países, pero por la calidad de sus programas, o tal como ustedes saben, pues no ahora, es como el celular. Mi celular tiene una cierta capacidad. Si yo le bajo muchas aplicaciones, llega el momento en que ya no da más. Pero si yo me compro un celular carísimo, con una memoria expandible, con todas las características, obviamente yo voy a poder seguir y seguir bajando aplicaciones y poder enterarme de más cosas. Pero eso depende de cada país. Dice acá, en tiempos de COVID hubo un mapa donde se podía ver los puntos donde había personas contagiadas. Claro, por ejemplo, esos mapas funcionaban en tiempo real, se me había ido la palabra, funcionaban en tiempo real. Cada que yo detectaba un caso, ponía los datos y ¡plin!, se mandaba. Y eso te mostraba con puntos, así como yo los voy a mostrar ahora más adelante, con puntos donde eran los lugares que había más cantidad de infectados o más cantidad de muertos. Pero todo eso es tecnología. Todo eso es tecnología. Ahora, acá yo me acuerdo que en este grupo teníamos algunos que trabajaban en centros de salud. Te pregunto con toda honestidad, ¿tu posta funciona así como una computadora de última generación? ¿Mm? ¿Tu posta funciona así? ¿Tiene una supercomputadora donde puedes cargar todos los archivos que a ti se te ocurran? No. La mayoría de computadoras de los centros de salud son básicas. O sea, son básicas. Tienen Word, Excel, PowerPoint. Tienen esos programas de Microsoft, pero más allá de eso, programas especializados no hay. Y así los tuvieran, porque de repente tú te lo consigues, alguien te lo manda a través de un archivo. Cuando lo quieres instalar en la computadora no se puede, no permite. ¿Mm? Hay todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo no me entero que hay el brote de una enfermedad? No voy a poder prevenir. ¿Mm? No voy a poder prevenir. Y si no voy a poder hacer prevención, de alguna manera u otra mi comunidad se va a contagiar, pues tarde o temprano. ¿No? Tarde o temprano se van a contagiar. ¿Por qué? Porque no sabíamos, porque nadie nos había avisado, o porque si nos avisaron, nosotros no recibimos la alerta. ¿Ya? Entonces, acá les voy a mostrar los tipos de vigilancia epidemiológica. Si ustedes buscan en alguna literatura o ya han llevado capacitaciones previas sobre este tema, deben saber que las más conocidas o las más usadas eran la activa y la pasiva.
Esas dos. Pero conforme se han ido dando las cosas, y más aún en tiempos COVID, la vigilancia epidemiológica pues se tuvo que poner al máximo nivel y aparecieron nuevos tipos. Por ejemplo, sistemas especiales de vigilancia epidemiológica. Hubo la creación de algunos sistemas especiales, ¿ya? Cuando todavía no teníamos programas para poder realizar una vigilancia epidemiológica adecuada, aunque ustedes no lo crean, se empezó primero con algo básico, creando los grupos de WhatsApp. Las redes, acuérdate de las primeras clases, las redes integradas de salud, creaban WhatsApps con todos los centros de salud de la zona. De allí tenías que reportar si tenías casos y te ibas enterando por WhatsApp. Imagínate, mira lo básicos que éramos, ¿no? De ahí nos dijeron, pero por WhatsApp, como que no es muy profesional y que no se puede y qué sé yo, nos mostraron el Telegram. Pregunto, ¿ustedes antes de pandemia utilizaban el Telegram, así como ahora? ¿Utilizaban el Telegram? ¿Lo conocían? Les era amigable el Telegram? No, la mayoría no lo conocía, lo había escuchado quizás, pero así como que conocido no era. Y ahí llegó el Zoom. ¿Habían tenido ustedes reuniones con sus jefes por Zoom previo a eso? Menos. Cuando aparece el Zoom fue todo un caso, ¿no? Que cómo se apaga la cámara, que cómo se activa el volumen, que cómo se comparte pantalla, ¿no? Y había computadoras tan viejas que no les podías descargar el Zoom, ¿no? Entonces, todo eso se fue mejorando poco a poco, ¿ya? Todo eso también tiene su historia. Luego también hay que más. La vigilancia centinela, que ahora les voy a explicar, dejémosla con un ratito. La vigilancia sindromática, ya que nos habla de los síndromes. Ojo, cuando nosotros hablamos de un síndrome o de un síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas de una enfermedad. Pero solamente estamos hablando de que yo tengo los signos y síntomas, pero todavía no te he diagnosticado. Ejemplo, el COVID se parece mucho a una gripe, se parece mucho a una influenza. En sus estadios avanzados tiene signos comunes con neumonía. Entonces, todos estos señores sintomáticos, ¿ya? Pertenecerían al grupo de la vigilancia sindromática, los que tienen el síndrome respiratorio, pero que no todos están contagiados, ojo. También tenemos el sistema de vigilancia de trazadores y predictores de riesgo. Imagínate que tú tienes 3 comunidades, ¿no? La comunidad A, B y la C. De repente empiezas a detectar casos infectados en la comunidad A. Y el otro jefe del centro de salud te dice que en la comunidad C también hay. Pregunto, ¿necesitamos mucha tecnología para saber que los de la B también se van a infectar? ¿O tú crees que los de la B no se van a infectar? Se van a infectar porque están en el centro de 2 grupos, de 2 comunidades que están infectadas. Entonces, esto, por ejemplo, nos ayudaba a que nos lancen predictores de riesgo. Ya automáticamente tú entrabas al sistema y ¡zas! Veías curvas, veías tablas, veías cuadros. ¿Ok? Entonces, ya para ir terminando con esta parte, voy a dejar de compartir un segundito. Ya está. Espero que hasta acá no tengan ninguna pregunta. ¿Alguna duda? Pregunten con toda confianza. Miren que ustedes están viendo ahorita un tema que es bien complejo, pero lo estamos pasando bastante rápido. Bastante rápido. ¿Por qué? Porque esto es largo de poder explicar. ¿Ya? A ver. Les voy a pasar esto.
Ya. Acá tenemos un videito, un ratito, bastante breve. A ver. Un ratito. Ya, ahora sí, les voy a compartir este videito. Es corto, pero nos habla brevemente de los tipos de vigilancia. ¿Ya? Sí, esto de acá es bien amplio. Y eso que todavía no hemos llegado a las enfermedades. Por eso les voy a compartir este video cortito. ¿Ya? ¿Atentos? Recolección y análisis de datos, con el fin de promover y prevenir enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo. La importancia primordial de la vigilancia epidemiológica es analizar los factores de riesgo que ocurren en los puestos de trabajo, a su vez para garantizar una buena salud laboral. Los tipos de vigilancia epidemiológica que podemos referirnos son la vigilancia pasiva, la vigilancia activa, la vigilancia centinela o vigilancia especializada. En muchas bibliografías podemos encontrar que la vigilancia centinela o especializada son lo mismo. Más adelante le vendremos una explicación breve de cada una. Vigilancia epidemiológica pasiva. El tipo de vigilancia se encarga de recolectar y analizar los datos de registros de historias médicas, registros de expedientes administrativos o fichas que están en algún ente del departamento, de los departamentos de la empresa como tal. En nuestra legislación lo prevé que son los servicios de seguridad de salud en el trabajo y los departamentos de recursos humanos los que manejan este tipo de información. El personal que se encarga de este tipo de vigilancia o que emplea este tipo de vigilancia nada más recolecta, analiza, emite recomendaciones basado en los expedientes que están analizando. Nada más la información que le están suministrando esos entes antes mencionados. Por eso se llama vigilancia pasiva. A su vez, también hace seguimiento pasivo de si en algún momento algún trabajador hace presencia en este tipo de departamento y emite alguna recomendación o algún suceso que está ocurriendo. No va más allá de este tipo de análisis. No se nota como tal en los puestos de trabajo. Vigilancia epidemiológica activa. Al contrario de la que mencionamos anteriormente, la vigilancia epidemiológica activa se encarga de análisis, recolección y seguimiento de los puestos de trabajo. Hace la recolección de la información directamente con los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo o los afectados por alguna enfermedad ocupacional. Nuestra legislación prevé que para poder hacer los programas de seguridad y salud en el trabajo, debemos hacer este tipo de seguimiento con la masa laboral en sus puestos de trabajo para así poder ver cuáles son los procesos peligrosos que están inmiscuidos cada puesto de trabajo o cada trabajador. En este tipo de vigilancia, lo más fundamental es el contacto de la persona que está realizando la vigilancia con los trabajadores, recabar información fidedigna de algún trastorno musculoesquelético, algún trastorno a nivel del ambiente, a nivel de las condiciones inseguras o las condiciones de trabajo. El tipo de vigilancia epidemiológica centinela se encarga de realizar un estudio minucioso a un grupo determinado de trabajadores que viene de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, bajo nuestras legislaturas, por algún trastorno que está ocurriendo en esos puestos de trabajo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, centinela, puede ser que esté ocurriendo algo en diferentes puestos de trabajo y se hace un estudio centinela con un departamento que se queda para ese tipo de estudio, una muestra minuciosa de un grupo determinado de trabajadores para ver cuál es la problemática que ocurre en ese tipo de puestos de trabajo. Como su nombre lo dice, centinela, es
una unidad que se encarga específicamente de administración de un trastorno en específico o una condición insegura en específico. Su trabajo es determinar cuál es la problemática y la pronta solución o erradicación del problema que está ocurriendo ahí. Vigilancia epidemiológica especializada. El tipo de vigilancia epidemiológica se emite cuando hay una enfermedad transmisible por un hecho local, regional, nacional o internacional. Este tipo de vigilancia se emite en prioridades altas para que estas enfermedades no sean de propagación inmediata. En este mismo momento, en nuestra localidad y nuestro país y a nivel internacional, tenemos un hecho que se tuvo que activar el tipo de vigilancia, que es el SARS-CoV-2, que a su vez emite la enfermedad del COVID-19, por ser una enfermedad altamente transmisible y de probabilidad mortal. Por eso se emite este tipo de vigilancia. A su vez, muchas veces en nuestras bibliografías nos se refieren que la vigilancia sentinela y la especializada son la misma, pero lo podemos evidenciar que son a su vez diferentes. Una se encarga de enfermedades ocupacionales más que todo, a un grupo minucioso de personas, y el otro se emite en función de cuando hay enfermedades transmisibles de alta propagación, como la que está ocurriendo ahorita en nuestro país y a nivel mundial. Muy bien, entonces hemos visto rápidamente estos tipos de vigilancia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la vigilancia centinela, y eso era lo que les dije que les iba a explicar a continuación, es cuando nosotros trabajamos con una muestra de la población. ¿Y para qué queremos esa muestra? Para estudiarla bien minuciosamente y determinar si hay relación con la enfermedad que está apareciendo o con el malestar que está apareciendo. Miren, lo que yo les he compartido es un videíto de salud ocupacional, ¿ya? Pero la vigilancia epidemiológica se aplica para todo, para todo, para todo. Entonces, ajá, ahora sí. Entonces, se puede, pues, adaptar a lo que estamos viendo en este momento, ¿ya? Voy a volver a compartir. Igual, si tienen alguna duda, me dicen. Acá está. Ya está. Listo, vamos continuando. Acá. En definiciones operativas es importante que manejemos las siguientes. Por ejemplo, ¿quién es un caso sospechoso? Es la clasificación inicial que se utiliza en la vigilancia epidemiológica de enfermedades y eventos, la cual cumple determinados criterios clínicos y epidemiológicos según la patología o evento a vigilar. ¿A qué se refiere con eso? Es una clasificación, como les dice acá, inicial. Yo necesito saber cuáles son las enfermedades que se están dando en el momento. Y voy a empezar a buscar casos sospechosos. Ojo, como su nombre mismo lo dice, sospechoso. Yo todavía no tengo la certeza de que esas personas ya tengan el contagio. Para eso hay determinados criterios que se tienen que aplicar. ¿Ya? Siguiente definición. Caso probable. Es una persona que reúne criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio de una enfermedad o evento, pero aún sin pruebas de laboratorio clínico confirmatorias. ¿Quién es un caso probable? Por ejemplo, yo, si estamos hablando del COVID, yo tengo secreción, tengo malestar, tengo fiebre, mi comunidad también está con COVID, ¿ya? Pero todavía no me ha sacado la muestra. Entonces, hasta que la muestra no te salga un resultado positivo, yo todavía soy un caso probable. Cumplo con todos los requisitos, pero me falta el documento que acredite que tengo la enfermedad. ¿Qué más? Caso confirmado. Acá la cosa ya es distinta, porque dice acá, es todo caso sospechoso de probable en la cual se obtiene evidencia clínica epidemiológica de laboratorio. Los casos pueden confirmarse por pruebas de laboratorio, como ya les decía, nexo epidemiológico,
personas que están contagiadas a mi alrededor y por criterios clínicos con alto valor predictivo positivo. El caso confirmado entonces es cuando ya tengo evidencia clínica, cuando ya tengo las pruebas, ¿ya? Cuando ya tengo las pruebas, ya sea de laboratorio, como te digo, que son las más importantes, o de nexo epidemiológico. Generalmente se toma más en cuenta las de laboratorio, ¿no? Que tenga una prueba que diga positivo. ¿Qué más? Un caso confirmado por nexo epidemiológico se refiere, como ven en la imagen, ¿ya? Personas que han tenido contacto con una o más personas que tienen o tuvieron la enfermedad, o que han estado expuestos a una fuente de infección o forman parte de una cadena de transmisión donde se ha confirmado al menos un caso por laboratorio. Ya, entonces en este caso yo asumo que esta persona está contagiada porque todos en su comunidad lo están. Entonces, por nexo epidemiológico, esta persona tiene que estar contagiada porque ha estado expuesta y sigue expuesta a una fuente. ¿Ya? Entonces, este es el caso confirmado por nexo epidemiológico. Vamos acá. El siguiente es un caso descartado. Es todo caso sospechoso o probable con evidencia clínica de laboratorio o antecedente epidemiológico que permite descartar la enfermedad o evento. ¿Qué quiere decir? Que a esta persona yo la hacía sospechosa. Yo pensaba que sí, pues no, esta persona sí podría tener la enfermedad, pero que habiéndole sacado la prueba me marca negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más sospechas que yo tenga o por más que la vea con la sintomatología y todo, por más que haga lo que haga, esta persona en sus resultados me marca negativo. Entonces, tengo que descartar la enfermedad. ¿Ya? Así yo observe que hay síntomas. Muy bien. En el caso autóctono, como su nombre mismo lo dice, se refiere a que estamos considerando, son falsos negativos, es lo que salía más antes. Claro, el falso negativo que, igual, y a ver, vamos a hacer acá un alto porque es importante lo que acaba de decir justamente su compañera. Miren, no es que sea exactamente un falso negativo, ¿ya? Nuevamente vayamos a la polémica. ¿Qué sucede? Repito, existen muchas variantes. Entonces, quizás la prueba que te han tomado es de alguna variante previa. Entonces, si te preguntan si estás contagiado con la variante A, vamos a suponer que fue la primera, y estamos ahorita en la J, te va a salir negativo. Te tomas una segunda prueba, te tomas sobre el virus tipo B, también te va a salir negativo. Entonces, acá nuevamente regresamos al tema de la economía. ¿Qué pasa con el gobierno que no compra pruebas COVID actuales? ¿No? ¿Por qué seguimos trabajando con pruebas de sensibilidad que ya no están funcionando? ¿No? En otros países, les comento, aunque acá también estuvo de moda un tiempo, en otros países, para hacerte la prueba, no necesitas hacer cola, pedir cita, ni nada, no. Vas a la farmacia y pides tu prueba. Y tú mismo te la haces. ¿Eso ha funcionado muy bien? Sí. Ha funcionado muy bien. Acá lo estuvo haciendo una cadena de boticas, pero creo que no fue muy exitoso, por eso que al final ya no lo siguieron vendiendo, me parece. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener presente. Todo depende de presupuestos, todo depende de dinero. En la parte de salud comunitaria es todo gestión. Es mucha parte de gestión. Quizás el médico encargado del centro de salud tiene como conocido algún representante de un laboratorio. Entonces, ya, pues este señor de laboratorio me puede conseguir otro tipo de pruebas. ¿Se
¿Se acuerdan que la prueba que nosotros todos hemos pasado es la del hisopado? O sea, el que te metían el hisopo no sé hasta dónde y veían tu reacción. Luego hubo otras pruebas. Pero todo eso ¿en base a qué? A gestiones, dinero. ¿Ok? Listo. Entonces, estábamos en el caso autóctono. Dice acá, es todo caso notificado cuyo lugar probable de infección corresponde a la misma jurisdicción donde se registra el caso. ¿Ya? Esto se refiere a que quizás yo estuve, no sé, pues en Chiclayo un mes, ¿ya? Y en Chiclayo todos estaban enfermos de COVID. Bueno, terminaron mis vacaciones, regreso a Lima y en Lima yo me enfermo. Hay que hacer la evaluación para ver si el contagio fue en Lima o el contagio fue en Chiclayo. ¿Ya? Hay que ver eso. ¿Por qué? Porque se le podría denominar a este pacientito un caso autóctono, un caso de la localidad, pero que no presentó en ese momento de repente la sintomatología. Es por eso que, no me acuerdo quién de ustedes mencionaba, ¿no? Me acuerdo que se ponía unas marquitas en los distritos, en las ciudades, para que se pueda ver. Esto, por ejemplo, es un mapa de caracterización de riesgo de carbunco al 2022. Y mira aquí. Áreas endémicas, todavía tenemos algunas, pero la mayoría son casos esporádicos. Dice acá, Cristina, lo que pasa es que lamentablemente no hay una supervisión sobre las vacunas, porque muchas se vencieron, están por vencer. Así es, ya están por vencer muchas. Y sobre las vacunas COVID que están poniendo y están vencidas, es un riesgo lógico. A ver, ¿ustedes recuerdan cuando empezó el tema de las vacunas, que cuando tú te ibas a poner a la enfermera la grababan, le pedían ¿cómo se llama? Su información, veías la cajita, veías todo? Tú tienes derecho a observar la caja de la ampolla que te están colocando. No es que simplemente voy, doy el brazo y ahí queda. Tú tienes derecho a preguntar. Cualquier medicamento, y más aún en este caso, que es un biológico, cualquier medicamento que esté vencido pierde su eficacia. ¿Para qué me lo pongo si no me va a servir? ¿Mm? No sirve. Entonces hay que verificar. Miren, yo no creo, ¿ya? Yo no creo que estén poniendo vacunas vencidas. Pero sí sé que hay muchas que están muy cerquita a vencer. Entonces con esas se está avanzando. Pero no están vencidas todavía. Están por vencer. Ahora, si tienes dudas, lo cual es totalmente válido, pregúntale a la enfermera que te está haciendo la vacunación. Que te muestre la cajita o que te muestre el frasquito, que te muestre. ¿Ya? Tú tienes todo el derecho de saber. Bien, buena tu pregunta. ¿Quién fue? Melina. Listo, seguimos. Y este de acá es un caso importado. ¿Ya? Cuando nosotros nos traemos los contagios de otros lados. ¿Ya? Cuando nos traemos los contagios de otros lados. Por ejemplo, acá al Perú, ¿cómo habrá llegado el COVID? Nosotros lo formamos, ¿cómo fue? ¿Quién fue el contacto cero? Siempre escuchamos hablar de eso y quizás no lo identificamos. A ver, escríbanme, ¿quién fue el contacto cero en el caso del COVID aquí en el Perú? ¿Se le conoció? ¿Se supo quién era? ¿Quién fue? Dice acá, las personas que viajaban al extranjero. Ya, ellas eran el riesgo. Y nuestro contacto cero, perdón, no fue la excepción. Fue una persona que había viajado, si no me equivoco, en un crucero o algo así. Y en la convivencia se contagió. ¿Ya? Entonces, esas cositas pueden pasar. Así es. Muy bien, ya para ir terminando, les voy a mostrar cuáles son las enfermedades
sujetas a vigilancia epidemiológica aquí en nuestro país, ¿ya? Esto de acá va a variar de país a país, no es lo mismo, ¿ok? Entonces, estas de acá son las de nuestro país y son aquellas que debemos reportar apenas nos llegue un caso. Miren, según el Reglamento Sanitario Internacional, ¿eso qué quiere decir? Que yo, si me llega un paciente con viruela, debo reportarla inmediatamente a nivel internacional, ¿ya? Se tiene que hacer la gestión. ¿Cuáles son esas enfermedades? Viruela. ¿Han escuchado hablar de la viruela últimamente? No, no mucho, ¿no? Se supone que entre comillas ya la erradicamos. Por eso es que si detectas un caso, ajá, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no funcionó? Es más, contra la viruela exactamente ya no hay una vacuna. ¿Mm? Sería rarísimo que encontremos una persona así. ¿Qué más? Una persona con poliomielitis, pero por polio salvaje. También rarísimo. Es más, por cualquier tipo de polio debería resultarnos raro. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas. ¿No? Tenemos vacunas, así que no tendríamos mayor inconveniente, pero la gente insiste en no vacunarse. ¿Qué más? La gripe humana causada por un subtipo de virus, así como apareció, por ejemplo, ¿se acuerdan el H1N1? Ese era un subtipo. La influenza no te mataba como tal, pero cuando aparecen variantes, corres muchísimo más riesgo. Y un síndrome respiratorio agudo severo. ¿Esto por qué? En base al COVID. Si te llega un paciente con problemas respiratorios, inmediatamente ya le ponen el letrerito de COVID. Pero tiene que pasar pues todo el proceso, todos los filtros y determinar si es o no es un paciente COVID. ¿Qué más? Mira, esta es otra clasificación. Enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué quiere decir? Que son enfermedades que se podían ya evitar a través de la vacunación. Primero, como ya les dije, poliomielitis. La vacuna de la polio es importante. ¿Saben lo que causa la polio? Quizás ustedes no lo recuerdan o no lo reconocen, pero para cuando ustedes capaciten a su comunidad es fundamental. ¿Saben ustedes qué es la polio o por qué se caracteriza la polio? A ver. ¿Alguien sabe de la polio? ¿Nada? Ya. La polio causa flacidez en los músculos de las piernas. Esta persona no va a poder caminar normalmente. Dependiendo del nivel de afectación, podría simplemente cojear, como también que no sirvan ninguna de sus dos piernas. Conozco una amiga que usa silla de ruedas. Claro, por eso depende del nivel, pero en sí lo que te causa es eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos casos de polio? Porque la gente no se vacuna. Pero hay otro factor muy importante. Miren, ustedes saben que las vacunas de la polio o son gotitas o son inyectables. Ya depende de ciertos criterios. Pero cuando son gotitas, muchas veces la enfermera no capacita a la mamá, ¿no? No la capacita. Ejemplo, el bebé antes de entrar a que le ponga su vacunita de la polio, le dé el pecho. El bebito entra lleno de leche. Le doy las gotitas de la polio, que debe salir feo. Sale la mamá del consultorio y a los 5 minutos el bebé vomitó todo. ¿Fue efectiva esa vacunación? No. Dice, las personas con bajas defensas deberían esperar a estar saludables para vacunarse. Claro, lo ideal es que yo esté sano siempre antes de una vacuna. No debo estar enfermo. Creí que era parálisis infantil. Hay que ver también, de repente es una parálisis infantil, que es distinto. Licenciada, dice, en el caso de mi hijo, a pesar de que tenía todo su control, se contagió de viruela. Pero en el colegio, se contagió mi sobrino y mi hijo menor. Fue leve, pero mi hijo mayor se pasó un mes internado porque era un caso no visto. Claro, le dio varicela infecciosa, parecía un niño quemado.
tenía supervisión de varios médicos. ¡Ah, su! ¡Wow! Pero mira, si tú me comentas tu historia, desde el inicio él sí se cuidó, pero los que no se cuidaron fueron los que están alrededor. ¿Saben cómo se contagia la polio? A pesar de que es una enfermedad de los músculos y de las piernas y todo eso. ¿Saben cómo se contagia la polio? ¿No? Nada. Ujú. A ver, acá pónganse a pensar. Estamos hablando de dos niños, ¿ya? Jugando en edad infantil. Dime tú, ¿cómo podría contagiarle yo la polio a otra persona? Si el problema es de las piernas flácidas, que le quito las piernas, le corto las piernas para que sea igual que yo. ¿Mm? Llamado de atención acá. Ya, es viral, excelente, pero ¿cómo se contagia? Escuchen, ¿saben por qué llamamos la atención acá? Porque no solamente es vacunar por vacunar, sino también hablar de las medidas de protección. Si ya hubo un caso, como por ejemplo decía tu compañera, ya hubo un caso, hay que tener más cuidado con ciertas acciones, ¿ya? Y evitar que se produzca. Todas, la mayoría de las enfermedades inmunoprevenibles, todas, ya, tienen que ver relacionado con la higiene. Por las heces, ya. Ujú. Nada más. ¿No han googleado de repente? ¿No? Bueno, ya, vamos a continuar entonces. Les estaba poniendo el ejemplo, antes de que se me vaya la idea. La mamita tiene que saber, ya tiene que saber que luego de que se le da la vacunita de la polio, este bebé no puede vomitar. Entonces, lo que nosotros sugerimos es, primero le doy la vacuna y luego le doy el lactar, para que no se quede con ese saborcito. ¿Ya? No se olvide. Muy bien, entonces, una de sus compañeras nos había hablado de las heces. Y es verdad, cuando nosotros nos contagiamos de polio, es por el contenido fecal que encontramos, ya sea en el agua, ya sea alimentos. ¿Y qué pasó? Probablemente la mamá de este niñito no le enseñó que luego de hacer sus heces, tiene que lavarse bien las manos. Tiene que agarrar suficiente papel para limpiarse. Ese niñito se quedó con las manos sucias, de repente compartieron un sándwich, pasó algo y se contagió. Mira, acá tenemos también la tosferina, que está dentro de la vacuna de la DPT. Esta es la D, difteria. ¿Ya? Tétanos, sarampión, rubiola y fiebre amarilla. ¿Ok? Entonces, todas estas enfermedades no deberían aparecer. ¿Por qué? Porque ya existen vacunas frente a esto. No deberían. ¿Qué más? Mira, la zoonosis. ¿Qué quiere decir? Enfermedades contagiadas por animales. La rabia humana urbana, la rabia salvaje, el carbunco y varios tipos de peste. Varios tipos de peste. ¿Quién contagia la peste? Este señor, la rata. ¿En compañía de quién? De su amiga la pulga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer para prevenir el contagio con peste? A ver, les pregunto. ¿Cómo podría ser? Evitando tener ratas en casa. ¿Ya? Evitando tener pulgas. Si tengo un perro y mi perrito está pulgosito, tengo que llevarlo al veterinario y darle algo para las pulgas. Así es. Todo, como les digo, si ustedes se percatan, todas las enfermedades en su general son por temas de higiene. Ya, todo es por temas de higiene, todo, 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 todo. Y la bacteria que causa, en este caso, la peste bubónica,
se llama Yersinia pestis. ¿Qué más tenemos? Las enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos al dengue, que en realidad nadie se ha muerto por dengue, pero sí por dengue hemorrágico. Ahí sí, es bien peligroso. Entonces hay que detectarlos. También por tifus exantemático. Claro, la limpieza, evitar las plagas en general. Porque, por ejemplo, el tema del zancudo también se puede prever. En verano, los enfermeros suben a todas las comunidades a explicarles la importancia de tapar, de cubrir sus depósitos, ¿ya? De colocar mosquiteros de repente, para que nos ayude un poquito. Y otros tenemos acá las enfermedades como la meningitis meningocócica, ¿ya? Las meninges, como puedes observar, protegen al cerebro a través de unas capas, es como un colchoncito. Pero cuando estas meninges se inflaman, lo que van a producir es presión en el cerebro. Y eso puede llevar a la muerte. En el caso del dengue, el Zika, el paludismo, que su transmisor es el zancudo, y hay muchas personas que han muerto, ¿se sabe de alguna vacuna para estas enfermedades? No, acá todavía no. Allí no hay ninguna vacuna. Ahí es solo la prevención. ¿Ya? Tenemos acá también la muerte materna. No deberían morir mujeres que están dando a luz. Sin embargo, mueren diariamente muchísimas por falta de atención, por problemas propios del embarazo, ¿ya? La gestante vacunada inadvertidamente. De repente yo no sabía que estaba gestando y me vacuno. ¿Me puede pasar cualquier cosa? Sí, porque recuerda que estoy ingresando en mi cuerpo un microorganismo. Y si ese microorganismo es contagioso a través de la placenta, entonces a estas personas hay que tenerles mucho cuidado. Finalmente, eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y o inmunización. Cuando la gente se empieza a quejar de que se enfermó por las vacunas, que la vacuna lo puso así, que la vacuna tiene la culpa. ¿Ya? ¿Eso también se registra? Claro que sí. Y por último, el cólera. Una enfermedad que ya no la tenemos hace buen tiempo, ¿ah? Pero que todavía año tras año va saliendo 1, 2, 3 casitos. Y eso nos perjudica, sí, porque hasta ahorita no podemos considerarla como una enfermedad ya erradicada. Muy bien, entonces, ya hemos terminado el día de hoy. Voy a dejar de compartir. A ver. ¿Y por qué nacen los bebés con hipotonía? Ay, perdonen. Mil disculpas. Alguien está tocando. Ya, a ver. La hipotonía es un padecimiento muscular que puede ser por una malformación, desde algo quizás al momento de el embarazo y el proceso de mejoramiento de los huesos, los músculos, cartílagos, falta de repente de ácido fólico durante el embarazo, una mala alimentación, desnutrición, anemia crónica, como también puede ser un problema neurológico, puede ser un problema a nivel del cerebro. Entonces ahí sí, pues el abordaje es distinto. Por eso es que se busca que apenas se detecte alguna enfermedad, se trate de ir a un centro de salud. Yo sé que en las comunidades no es fácil y que para eso tienen justamente a los agentes comunitarios y las personas alrededor, los enfermeros comunitarios, pero muchas veces no es suficiente. Mira, hace justamente unos minutos me ponía Licul, ¿no? En el norte fallecen por dengue. Mucha gente fallece por dengue, ¿no? Y es porque todavía no logramos sensibilizar a toda la población. Logramos sensibilizar unos cuantitos y luego pasa algo y todo lo que nosotros les dijimos hace faltacho. Porque empezaron a escuchar creencias, porque empezaron a decir cosas y no estamos nosotros ahí para poder resolver las dudas. ¿Qué es lo que pasa? La gente ya no nos cree.
que eso es lo que sucede en las comunidades, ¿no? El personal de salud pierde credibilidad. En fin. Bien, entonces hemos finalizado hoy con el tema de vigilancia epidemiológica, que como se dan cuenta, ya estamos llegando a un nivel mucho más alto, en el cual ya reportamos no solamente los problemas micros que hemos visto con las familias, ¿no? Y las comunidades, sino que hasta ya hablando inclusive de países, continentes, sobre distintas enfermedades que podemos encontrar. Listo, muy bien. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado.